¿Qué tal? Estamos en Central Electoral con Juan Pardinas, consultor del Instituto Mexicano para la Competitividad. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros. El agradecido soy yo. Pues, Juan, hoy es miércoles 1 de julio y las campañas para el 5 de julio llegan a su fin. En este contexto, bueno, me gustaría que nos contaras, que nos dijeras qué temas fueron los relevantes que tuviste en cuanto a las propuestas que hayan hecho los candidatos o las plataformas que hubieran presentado los partidos en cuanto a los temas de economía y de competitividad, si las hay o si no las hay, y fue algo que tú pudiste haber detectado. Sin duda el tema más relevante e interesante de la campaña electoral, desde mi modo de ver, fue la campaña ciudadana por la anulación del voto a favor de ciertas agendas específicas del voto comprometido. Desde el punto de vista de los partidos, le reconozco al PAN el mérito estratégico de centrar la campaña en el tema de seguridad pública, en el mérito estratégico desde los propios intereses de Acción Nacional. Claro. Porque platicando con algún candidato a diputado de Acción Nacional, le decía, bueno, ¿cuál es su propuesta para la crisis fiscal? Decía, nuestra propuesta para la crisis fiscal es el combate al narcotráfico y mejorar la seguridad, porque sin seguridad no puede haber crecimiento económico, sin crecimiento económico no hay recursos fiscales. Es realmente paradójico que en un año de una profunda crisis económica, es una crisis que no habíamos vivido en muchísimo tiempo en México, la campaña fue monotemática en cuanto a seguridad pública. Ahí sí el PAN puso la música y el PRD y el PRI bailaron al son que les puso el partido en el poder. Ahí creo que también los errores importantes del PRI y el PRD fue seguir con estas generalidades de vamos a luchar contra la pobreza y queremos un México más justo. Eso ya no nos mueve a los ciudadanos. Ojalá lo entendieran los políticos. Eso no. Las propuestas concretas en esta elección vinieron de la ciudadanía, de actores específicos que llegaron con una agenda sobre lo que estaban dispuestos a, lo que querían ofrecer a cambio de su voto. Hay preguntas muy graves sobre el futuro del país que esta campaña no respondió. Ahí sí ninguno de los partidos. Evidentemente al PAN lo que le convenía era mantenerse en la arena de la seguridad pública. Y ni PRD ni PRI, con propuestas específicas, lograron enriquecer la discusión. Hay dos temas delicados que yo creo que van a influir mucho en lo que resta del año y el próximo. Uno de ellos es, bueno, como vimos el reporte de Hacienda de la captación de tributaria, ¿no? que bueno, está cayendo. Y también el tema de, bueno, el próximo año no vamos a tener un seguro como el que se manejó este año para el precio del petróleo, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, pues como mencionaste, está disminuyendo la producción petrolera. Ya Cantarell ya ni siquiera es el principal pozo productor del país, me parece. Entonces, ¿cómo se pueden empujar iniciativas desde el Congreso con una legislatura que no va a tener un dominio de ninguno de los partidos principales y, bueno, con un gobierno que, como mencionas, también está empujando el tema de la seguridad como su prioridad, más que nada? Creo que va a estar difícil. Hay una cosa que va a cambiar en esta elección, que son los números. Si las tendencias de las encuestas se confirman el próximo domingo, vamos a tener que la tercera fuerza electoral, el PRI, se va a convertir en la primera fuerza electoral. El PAN, que era primera fuerza, pasa a segunda, y el PRD, que era segunda, se pasa a tercera. Eso va a cambiar en cuanto a la composición del Congreso. Lo que siento que no va a ser muy diferente van a ser los equilibrios políticos. O sea, el presidente va a necesitar de algún sector de la oposición para avanzar reformas, para tener los presupuestos aprobados, para aprobar la ley de ingresos, que es donde incluyen todos los impuestos que nos van a cobrar los mexicanos y de todas las fuentes de recursos de donde el gobierno va a pagar el gasto corriente, el gasto cotidiano. Atendiendo a lo que ha sucedido en los últimos meses y en el tono de las campañas, sobre todo en el tono de Acción Nacional, me imagino un presidente solo, un presidente aislado, un presidente que le va a costar mucho trabajo reconstruir un andamiaje político que le permita avanzar legislación durante los próximos 3 años. Y además hemos visto cómo en los últimos años ha habido se han agrandado los ejes donde se toman
decisiones, ¿no? Por ejemplo, en el uso del dinero, ya tienen que ver más en esto los presidentes municipales, los gobernadores, las legislaturas quizás estatales, ¿no? Ya no se decide todo desde el centro. En ese sentido se tiene que hacer un poder más, o una negociación más amplia, ¿no? entre diferentes círculos. Vivimos una década de vacas gordas realmente. Ahí el problema fue que nuestra clase política confundió las épocas de vacas gordas con el fin de los tiempos. Ni en la Biblia ni en la realidad las vacas gordas duran para siempre. Ahorita nos vamos a tener que enfrentar a un momento de crisis, de escasez, de austeridad, y a ver todos los gobernadores que empezaron a contratar y a hacer crecer sus burocracias, que gastaron sin ninguna responsabilidad, sin ninguna visión de futuro, ahora se van a enfrentar a tiempos de escasez, y esos es la pólvora de conflictos políticos.